Una vez más, bienvenidos a su canal Puro Excel. En el capítulo número 13 del curso de macros en VBA para Excel, vimos la instrucción Select Case, con la cual analizamos varias condiciones para llegar a un punto determinado. El día de hoy, en el capítulo número 14, veremos la función y método InputBox. Esta función y método nos sirve para lanzar mensajes de entrada en el cual podremos colocar un valor, bien sea un texto, un número, un determinado valor con el cual queremos hacer una operación, bien sea matemática o únicamente queremos ingresar un texto, y este texto lo llevaremos a una variable y lo utilizaremos dentro del código. Vamos a la práctica. Vamos a entrar a este enlace de función InputBox. En este enlace encontraremos la ayuda que nos da Microsoft para entender un poco lo que significa la función InputBox. Nos dice que muestra una pregunta en un cuadro de diálogo. Espera a que el usuario escriba el texto o haga clic en un botón y devuelve un string que contiene el contenido del cuadro de texto y nos presta una sintaxis o nos muestra cómo es su sintaxis, que tiene un argumento título, un argumento default, un argumento xpots y pods, help files y context. Acá nos da una breve descripción de qué hace cada uno de estos parámetros. Nos dice que el prompt es obligatorio, que es una expresión de cadena que aparece como mensaje en el cuadro de diálogo o es la pregunta que nosotros queremos decirle al usuario o la instrucción que queremos darle en el momento que lanzamos el mensaje. El título es un argumento opcional que es el que aparece arriba del mensaje. Default sería el valor que nosotros le ponemos como valor predeterminado para que aparezca dentro del recuadro o cuadro de texto en donde ingresaremos los datos. Y el resto en realidad son muy opcionales, pero ya si nosotros somos de los curiosos que nos gusta ir más allá de lo que vemos en el video, igual acá les dejaré el enlace. Recuerden que en cada uno de mis videos pueden descargar el archivo. Ahora abriremos el enlace del método InputBox. En realidad no son muy diferentes, pero sí tienen pequeñas variaciones. Acá nos dice método application.inputBox. Muestra un cuadro de diálogo para la entrada del usuario. Devuelve la información introducida en el cuadro de diálogo. ¿Qué quiere decir? Que igual como la función InputBox nos va a devolver el valor ingresado en el cuadro de texto y este valor lo podemos encapsular en una variable para poderlo usar posteriormente en el código. Nos da una sintaxis en donde es muy parecida, pero tiene pequeñas variaciones, como lo dije, ya que esta tiene parámetros de tipo, como es acá. Acá nos da el tipo 0, 1, 2, 4, 8, 16 y 64, y cada uno nos está diciendo qué tipo de valor admite. El 0 es una fórmula, el 1 es un número, el 2 es un texto, el 4 es un valor lógico, el 8 una referencia a una celda como un objeto range, el 16 un valor de error como por ejemplo numeral NA/A y el 64 una matriz de valores. Tiene también el argumento prompt que nos dice que es el mensaje que se muestra o la instrucción que le damos al usuario dentro del mensaje. El título, que es opcional. Default, que sería el valor que aparecería en el cuadro, nos da una opción de posición a la izquierda de la pantalla, una posición de arriba de la pantalla, archivo de ayuda y de contexto de ayuda y el tipo. Y como vemos aquí tenemos bastante información de dónde apoyarnos para seguir instruyéndonos acerca de este método. Vemos acá ejemplos prácticos para aplicar. Entonces tenemos un poco más de ayuda aparte de la que les daré en el video. Listo. Sin más, vamos a escribir o a dar unos pequeños ejemplos acerca de esta función y método. Vamos a ir a la hoja InputBox, en donde vemos acá un enunciado, en donde dice, Puro Excel, comisión 20% sobre ventas. Nos está diciendo que debemos calcular el 20% sobre la venta del vendedor que colocaremos acá.
Y al darle clic en este botón, pues nos lanza un mensaje de la función InputBots en el que nos dice, digite el porcentaje de la comisión en número. Y aquí digitaríamos. En este caso le estoy diciendo que el default es 20%, pero también podría calcular una comisión diferente como sería el 30%. Si yo le pongo acá 30 y le doy aceptar, vemos que acá se calcula. ¿Cómo sabemos que sí está calculando bien? Vamos a hacer la división de la comisión entre la venta y nos debería dar 30%. Como vemos acá nos da el 30%. O sea, la función está haciendo su trabajo correctamente. Pero ¿cómo se hace esto? Vamos a ir al código o al entorno de Visual Basic para aplicaciones, oprimiendo la combinación de teclas al F11. Acá estamos en el módulo función InputBots, en donde tenemos este procedimiento que es el que está haciendo todo el trabajo. Pero como siempre, vamos a comentarlo y vamos a escribirlo desde ceros. Vamos a tomar el título y vamos a pegarlo acá abajo y vamos a dar un enter y ya cerramos la instrucción con ENSO. Lo primero que hacemos es declarar una variable llamada venta de tipo currency. ¿Por qué de tipo currency? Porque la venta puede tener valores con decimales y además es un valor de moneda. Siempre yo he aconsejado declarar las variables con su tipo si lo tenemos claro. De lo contrario, pues la dejamos de tipo variant para que el mismo aplicativo tome el tipo de valor y le asigne su tipo de variante. Declaramos una siguiente variable llamada porcentaje de tipo byte. ¿Por qué de tipo byte? De tipo byte porque en realidad quiero almacenar un valor o un número pequeño en este cuadro de texto y no necesito utilizar más recursos, como sería una integer, double, long. Entonces, en realidad, no es necesario una variable que ocupe más espacio. Lo siguiente que hacemos es asignarle valor a nuestra variable venta, diciéndole, venta es igual a hoja1.range de 4.value, que es lo mismo decir que acá, que la hoja InputBots, el rango de 4, que sería este rango. O sea, le estamos diciendo que el nombre reservado de la hoja con la etiqueta InputBots es la hoja número 1. Acá el nombre reservado es hoja 1. Por eso lo hacemos de esta manera, hoja1.range de 4.value. Lo siguiente que hacemos es decir, porcentaje es igual a InputBots, abrimos paréntesis, abrimos comillas para el valor de texto y cerramos comillas y dentro de las comillas vamos a escribir el argumento prompt del que hablábamos en la descripción, en donde le diremos, digite el porcentaje de la comisión en número, que sería lo mismo que está puesto acá. Ese sería el mensaje que se muestra en el momento que se lanza el InputBots, coma. Ahora como título vamos a escribir dentro de comillas la palabra puro Excel. Acá arriba yo tenía título, pero ya les muestro más adelante por qué. Y ahora me está pidiendo el argumento default, que default es el número que quiero que se muestre en pantalla. Yo voy a colocar el número 10 acá, en pantalla o en el cuadro de texto. Damos Enter y ahora decimos que hoja1.range e4.value, que sería esta celda, o sea, la E4, que sería la comisión, va a ser igual a venta por el porcentaje dividido 100. O sea, el valor que coloquemos como porcentaje en número, porque si lo colocara con el símbolo porcentaje, pues me daría un error. Entonces, por eso en el mensaje le decimos que va a ser en formato número entero. Entonces, acá lo dividimos en 100 para que nos dé el porcentaje. Y esta sería toda nuestra función o la instrucción que queremos que nos calcule el porcentaje. Vamos a ver cómo funciona. Al yo darle F5 acá dentro del código, se lanza la función. Acá miremos que está el prompt del mensaje. Dice, digite el porcentaje de comisión en número. Tiene un botón de aceptar, un botón de cancelar y tiene un default de 10. Si yo lo dejo así y le doy a aceptar, pues calcula el 10%. Así como lo vemos acá, 10% sobre la venta. Si yo cambio la venta, ahora colocamos a Eddie
Acá no cambia automáticamente, pero al darle clic en este botón que ya le asigné la función, vemos que se lanza de nuevo, me dice que el 10 y ahora voy a colocar el 20 y le voy a dar a aceptar. Acá vemos que cambió al 20 y acá han cambiado los datos. Este es un ejemplo sencillo de cómo utilizar la función InputBots. Ahora veremos un ejemplo un poco más avanzado, en el cual utilizaremos el método InputBots para programar en nuestro archivo una fecha de vencimiento de licencia. Supongamos que nosotros tenemos un proyecto que consideramos importante para nosotros y se lo vamos a dar a un usuario con una fecha límite de uso. ¿A qué me refiero? Que nuestro archivo va a tener una fecha de caducidad que no dejará ingresar al usuario si esa fecha se vence. Muchas veces nos vemos con esta necesidad. Hoy vamos a verlo, cómo usarlo, en donde aplicaremos todo lo que hemos aprendido en los videos anteriores. Si eres nuevo viendo este video, te invito a verlos para que entiendas todo el código que vamos a digitar. Vamos a programarle una fecha de vencimiento utilizando la instrucción if, instrucción selectCase. Vamos a utilizar mensajes de texto o MSGBots y vamos a utilizar el método InputBots. Voy a mostrarles un ejemplo. Vamos a dar control G acá y vamos a cerrar nuestro archivo. Acá tenemos el archivo, le vamos a dar doble clic para abrirlo. Y acá nos damos cuenta que nos muestra un mensaje en donde dice tu licencia vence en 23 días. De esta manera, el archivo nos está avisando que estamos próximos a vencer la licencia. Entonces nos pondríamos en comunicación con el administrador o el dueño del archivo y le pedimos que por favor nos amplíe esta fecha de vencimiento del archivo. Si el archivo ya estuviera vencido, vamos a ver qué pasaría. Vamos a dar a aceptar. Vamos a ir al editor y vemos que acá hay una hoja que se llama hParámetros, como etiqueta parámetros, pero que en el archivo no se muestra. Y si yo voy acá, pues al darle clic derecho, pues no nos va a permitir mostrar la hoja. ¿Por qué? Porque está muy oculta para que el usuario no pueda ver mis parámetros. Entonces vamos a ir acá a la propiedad visible, vamos a desplegar y vamos a elegir esta opción. Y vemos que acá se muestra la hoja. Acá tenemos una fecha, una contraseña y vemos una fecha de vencimiento. Vamos a ponerle una fecha como si ya estuviera vencida. Vamos a ponerle el 20 de noviembre del 2022. Vamos a dar control G y vamos a cerrar el archivo. Lo volvemos a abrir y acá vemos que aparece un nuevo mensaje. La hoja se ha ocultado automáticamente y ahora nos dice tu licencia ha vencido. ¿Quieres renovarla? Le vamos a dar sí. Si le doy no, el archivo se cierra automáticamente. Si le doy sí, me va a lanzar un mensaje de tipo InputBots con el método InputBots lanza este mensaje en donde nos dice digite la contraseña de administrador. Por eso en parámetros había un espacio de contraseña, un espacio de nueva fecha de licencia. Vamos a digitar la contraseña, que en este caso es puro Excel. Le damos a aceptar. Nos lanza ahora un nuevo mensaje en donde nos dice digite la nueva fecha de licencia y nos muestra una fecha como default, que es la fecha del día de hoy, 27 de noviembre del 2022. Le vamos a colocar 27 de diciembre y le vamos a dar aceptar. Licencia renovada con éxito. Aceptar. Quiere decir que si cerrara el archivo, lo vuelvo a abrir, me va a decir que tengo 31 días de licencia o 30 días de licencia. Acá nos dice, bienvenido, te quedan 30 días de licencia. Le vamos a dar aceptar. Entonces, de esta manera es que funciona o utilizamos el InputBots para pedir datos al usuario, para decirle ingresa este dato, ingresa esto, y internamente en el código validamos los datos que ingresa el usuario y los llevamos a una base de datos, en este caso nuestra hoja oculta para el usuario. Y lo bueno de esta hoja oculta es que la podemos modificar sin necesidad de que esté visible, pero esto desde el código. Con la combinación de teclas Alt F11 iremos al editor de Visual Basic y vamos a empezar a ver el código que diseñamos para que esto funcione. Lo primero que tenemos que hacer es programar
un par de funciones o instrucciones en el código. Declaramos una constante pública llamada título que la igualamos al texto puro Excel, que es la que vamos a usar en todos los mensajes y en el input box que vamos a lanzar. Que vemos acá, título, título, y aquí siempre aparecerá el texto puro Excel. Abrimos un procedimiento que se llamará cerrar libro, en donde con la instrucción with hacemos referencia al método thisWorkbook y manipulamos su propiedad SAT y su propiedad close. Este es el que nos va a cerrar el archivo dependiendo de la información que ingrese el usuario. Enseguida, ahora vamos a hacer una nueva instrucción o macro en Visual Basic que le llamaremos renovar licencia, en donde declaramos un par de variables. Una variable llamada nueva fecha de tipo date o tipo fecha, otra variable llamada contraseña 1 de tipo string o texto y una tercera variable llamada contraseña 2 de tipo string o texto. Ahora utilizamos un controlador de errores en donde decimos onError goTo control error. Ya explico de qué se trata este procedimiento. Ahora le asignamos valor a la contraseña 1 o la variable contraseña 1 donde le decimos que esta va a ser igual al rango contraseña. ¿A qué quiere decir? Vamos a ir a la hoja parámetros, le cambiamos la propiedad visible, iremos al libro de Excel, iremos a parámetros y al pararnos en esta celda F3 vemos que a esta le hemos colocado fecha de licencia y a esta le hemos colocado contraseña como nombre. Debido a eso en el código hacemos referencia al rango contraseña sin necesidad de hacer referencia a la hoja. Enseguida lanzamos o declaramos una variable llamada pregunta, que esta será un mensaje que validará una respuesta del usuario, en donde le decimos msgbots y le colocamos un texto en donde le decimos tu licencia ha vencido. Realizamos dos saltos de línea con bb new line y ingresamos un nuevo texto en donde le decimos ¿quieres renovarla? Y le decimos que el mensaje es de tipo bb question más bb yes. Y en el argumento título le colocamos nuestra constante título. Enseguida abrimos una instrucción if que dentro de ella lleva otro if. Si vemos acá, este if cierra con este end if y este if cierra con este end if, ya que cada vez que abrimos un procedimiento tenemos que cerrarlo y el código se ve indentado. El siguiente if es el que está validando la respuesta que demos en este mensaje, que es en donde tenemos un mensaje como es de tipo yes no, nos va a dar dos botones, uno de sí, uno de no. Si doy sí, le estoy diciendo que si pregunta es igual a sí, entonces mi contraseña 2 es igual a application.inputBox. Vemos que acá lanzamos el método inputBox en donde le ponemos como argumento prompt el texto digite la contraseña de administrador. Luego un salto de línea, un espacio y la variable título. El siguiente if lo que va a hacer es validar si esa contraseña fue correcta o no fue correcta. Ya la explico. De caso contrario, en este if le estamos diciendo que si esta respuesta del mensaje es no, entonces va a saltar acá. Y lo que va a hacer es llamar al procedimiento cerrar libro, o sea, cerrará el libro en el que estamos. Pero por lo general, pues va a ser sí, entonces va a saltar a esta línea y va a validar la contraseña. Y ahora validaremos nosotros internamente si la contraseña digitada por el usuario, que es la contraseña 2, es igual a la contraseña 1. ¿Qué contraseña 1? Recordemos que es lo que tenemos en nuestra hoja parámetros. Si estos dos textos o valores son iguales, entonces le diremos que nueva fecha va a ser igual o lo igualamos al método inputBox con la instrucción application.inputBox como argumento prompt. Le decimos que digite la nueva fecha de licencia, hacemos un salto de línea en el mensaje, le asignamos la variable título para el argumento título y le decimos que como default va a ser la fecha de hoy o date, que quiere decir fecha de hoy. Después de que este dato sea ingresado o la fecha,
le decimos que rango fecha licencia es igual a nueva fecha. O sea, este rango, aquí se va a alojar la nueva fecha que digite el usuario, acá. Y lanzamos un mensaje en donde le decimos que la licencia ha sido renovada con éxito, de tipo BB Information con un título que usamos en la constante, y ahora le decimos que si la contraseña digitada no es correcta, entonces va a lanzar un mensaje en donde le decimos credencial incorrecta, hasta luego, o sea, el libro se cerrará, de tipo information con la variable título, y enseguida hacemos llamada a la instrucción cerrar libro y cerramos con if. Como les decía acá, si la pregunta fue incorrecta, entonces saltará al else de este if y llamará la instrucción cerrar libro y terminamos con if. Ahora, ¿por qué este exit sub acá? Porque acá utilizamos un manejador de errores. Este manejador de errores nos ayuda a controlar si dentro del procedimiento se cometió un error. Y dentro de mi conocimiento, el error que se podría cometer es que el usuario en la nueva fecha, que le decimos digite la nueva fecha acá, cometa el error y ingrese un valor que no corresponde a una fecha. Esto lo podríamos controlar con otras líneas de instrucción en donde obliguemos al usuario a digitar explícitamente una fecha. Pero como de esta manera se haría más largo el video, entonces lo que hice fue implementar un controlador de errores en donde si se comete ese error, en donde se comete el error, entonces lo vamos a llevar acá a esta etiqueta control de error, en donde le lanzaremos un mensaje y le diremos que el valor ingresado no es una fecha, de tipo BB Critical y como título puro Excel. Y enseguida volvemos a hacer llamada a la misma instrucción renovar licencia para que muestre de nuevo toda la instrucción y el usuario tenga otra oportunidad de hacer las cosas bien o digitar un valor correcto. Listo. Por este lado, esta instrucción ya la veremos en funcionamiento paso a paso por instrucciones y la explicaremos de otra manera. Ahora tenemos una tercera instrucción para que esto funcione, que la hemos llamado validar licencia, en donde hemos declarado dos variables. Una variable llamada fecha vencimiento de tipo date o fecha, otra variable días licencia de tipo integer. Ahora le decimos que hParámetros.visible es igual a 2, que es lo mismo que dar acá clic y manipular esta propiedad de la hoja hParámetros. Al darle que 2 se está escogiendo esta opción, que lo que quiere decir es poner la hoja en modo muy oculto en su propiedad visible. Modo muy oculto es que al usuario no le permitirá ver la etiqueta de mostrar debido a que está muy oculta. Si la colocáramos en el tipo 0, quiere decir que oculta, pero nos mostrará la etiqueta de mostrar. Entonces, por eso utilizamos el método 2. Ahora le asignamos valor a la variable fecha vencimiento, en donde le igualamos al rango fecha licencia, que es el que tenemos en nuestra hoja parámetros con el nombre fecha licencia. Ahora, días licencia la igualamos a la fecha de vencimiento menos la fecha de hoy, o sea, la diferencia, ¿cuál sería? Para explicarlo vamos acá. Si mi fecha de vencimiento es el 27 de diciembre de 2022 y la fecha y coloco la fecha de hoy en este cuadro de texto y vengo acá y hago esto, cojo la fecha de vencimiento y le resto la fecha de hoy, pues mi resultado, si lo coloco en formato general, va a ser igual a 30. Esa es la devolución que nos daría esta variable, o sea, días licencia. Lo que nos hace es sacar el resultado de la diferencia entre fecha de vencimiento y la fecha de hoy. Ahora utilizamos la instrucción selectCase en donde manipulamos la variable días licencia y le decimos case is, o sea, si días licencia es menor a 0, entonces vamos a llamar la instrucción renovar licencia, que fue la que acabamos de digitar. Case is
menor a 10, o sea, días licencia es menor a 10, entonces va a lanzar este mensaje, en donde le decimos MSGBots, tu licencia vence en, y lo concatenamos con la variable días licencia o el número que nos devuelve esta variable y lo concatenamos con la palabra días. Realizamos dos saltos de línea, ingresamos otro texto en donde le decimos comunícate con el administrador. Le decimos que el mensaje es de tipo BB Information y que tiene asignado un título que lo declaramos en la constante título. Ahora, case is menor a 30, o sea, si días licencia es menor a 30, entonces va a lanzar este mensaje o este cuadro de mensaje en donde dirá tu licencia vence en y lo concatenamos con la devolución de días licencia y días BB Information título. Por último le decimos si ninguna de estas condiciones se cumple, entonces case else lance este mensaje en donde te dirá bienvenido, te quedan tantos días de licencia de tipo BB Information con el título constante puro Excel. Y este es todo el código que necesitamos. Ahora veámoslo en acción, en donde se cumplirían cada una de estas condiciones. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dividir la pantalla, vamos a colocar un par de puntos de interrupción. Pondremos uno acá, otro acá y otro acá para validar esto. Y colocaremos uno acá, colocaremos uno acá, acá y acá. Listo. Y estando dentro del procedimiento validar licencia, vamos a oprimir la tecla F5. Acaba de lanzar el procedimiento, ocultó la hoja parámetros, que fue hacer esta línea, asignó valor a fecha vencimiento y a días licencia, por ende, si yo me paso por acá, me dice que fecha de vencimiento es igual a 27 de diciembre del 2022 y días licencia va a ser igual a 30. Ahora, en la instrucción Select Case empieza a validar cuál de las condiciones se cumple. Vamos a oprimir la tecla F8, como no es menor a 0, entonces saltó a la siguiente condición, en donde va a analizar si es menor a 10 la devolución de días licencia. Como no es igual a 10, entonces salta a si es menor a 30. Como no es menor a 30 porque es igual a 30, entonces salta al else, en donde lanzará un mensaje que nos dará la devolución de cuántos días nos quedan. Bienvenido, te quedan 30 días de licencia. Le vamos a dar a aceptar. Hasta aquí se cumplió la condición de más de 30 días. Como vemos el resto del funcionamiento, vamos a mostrar la hoja parámetros cambiando aquí su propiedad visible, la colocamos en -1, la vemos acá y manualmente vamos a cambiar la fecha de vencimiento, en donde le colocaremos 28 de noviembre del 2022. Ya estando en el código volvemos a dar F5 dentro de la instrucción validar licencia, asignó valor a las variables, donde dice que la fecha de vencimiento es 28 de noviembre del 2022, que días licencia es igual a 1 y empieza a validar la instrucción Select Case. Va a validar si es menor a 0, damos F8, como no es menor a 0, se salta a la siguiente condición, como si es menor a 10, entra a esta condición y va a lanzar un mensaje, en donde nos dice, tu licencia vence en un día, comunícate con el administrador. Damos a aceptar y hasta aquí se cumplió la segunda condición. Veamos ahora que se cumple la tercera. Vamos a cambiar acá y le vamos a poner que es del 15, del 12, del 2022. Ahora estando aquí vamos a dar F5, valida no es menor que 0, no es menor que 10, pero sí es menor que 30. Nos dice tu licencia vence en 18 días. Aceptar. Está funcionando perfectamente. Ahora vamos a esta, le cambiamos la fecha de vencimiento y le colocamos otra fecha diferente. Le colocamos que es 29 del 12 del 2022, o sea, 29 de diciembre. Vamos acá al código y le damos F8. Valida si es menor que 0, no es menor que 0, no es menor que 10, no es menor que 30, por ende es mayor a 30.
nos lanza el mensaje en donde nos dice, bienvenido, te quedan 32 días de licencia, aceptar. Ahora, ¿qué pasaría si la fecha de vencimiento fuera 2 de noviembre del 2022? Como vemos acá nos da una devolución de menos 25. Al ir al código vamos a darle F5, valida si es menor que 0, vamos a dar F8, por ende si es menor que 0 va a saltar a la instrucción renovar licencia. Vamos a dar F8, entra a la instrucción renovar licencia, vamos a dar F8, declaramos variables, saltamos al controlador de errores, asigna valor a la contraseña 1, en donde ya nos dice que contraseña 1 es puro Excel, va a lanzar un mensaje de pregunta, donde lo vemos acá que nos dice, tu licencia ha vencido, ¿quieres renovarla? Le vamos a dar sí o no. Si le doy no, el libro se cierra. Si le doy sí, continuará. Le vamos a dar sí. Aquí va a validar la respuesta que dimos en el mensaje. Vamos a dar F8. Como dimos sí, o sea, pregunta es igual a BB10, entonces saltó a esta línea de código, en donde va a validar o va a lanzar el input box, en donde nos va a pedir la contraseña de administrador. Damos F8, lanza el cuadro de diálogo del input box, en donde nos dice digite la contraseña de administrador. Si la digitamos mal, pues él saltaría acá y va a cerrar el libro. Vamos a digitarla bien. Vamos a escribir puro Excel, vamos a dar aceptar. Aquí va a validar si la contraseña ingresada en el input box es igual a la contraseña 1, que es la contraseña en nuestra hoja parámetros. Vamos a dar F8, como si se cumplió, si son iguales, entonces nos va a lanzar un input box en donde nos pide, nos dice, digite la nueva fecha de licencia para renovarla. Vamos a digitar una fecha en donde le diremos que va a ser la fecha de hoy. Vamos a darle a aceptar. Ahora va a asignarle al rango fecha licencia la devolución del input box nueva fecha. F8 dice licencia renovada con éxito, aceptar y hasta ahí termina. Ahora, si lanzáramos de nuevo acá la instrucción y validamos, como no es menor que 0, pero sí es menor que 10, nos muestra un mensaje que dice tu licencia vence en 0 días, o sea, hoy vence la licencia. Le damos a aceptar. Vamos a cambiar nuestra fecha de licencia para que esté vencida de nuevo para mostrar el ejemplo en donde se cierra el libro de Excel. Vamos a parámetros y vamos a colocar de nuevo 15 del 11 del 2022, o sea, una fecha vencida. Vamos a lanzar el procedimiento acá. F8, como no se cumplen, entonces se cumplió que está vencida. Salta a renovar licencia. Dice, tu licencia ha vencido, ¿quieres renovarla? Le vamos a dar que no. Si le doy que no, pues se va a cerrar el libro. Vamos a darle no, va a validar la respuesta. Vamos a dar F8, miren que salta automáticamente y se va al else y va a cerrar el libro. Como vemos, se ha cerrado el libro automáticamente. Vamos a abrirlo. Al abrirlo nos muestra un mensaje que nos dice, hola, bienvenido a Puro Excel. ¿Quieres continuar? Le vamos a dar que sí. Y aquí nos dice, tu licencia ha vencido. ¿Quieres renovarla? Le vamos a dar que sí. Si le doy no, automáticamente el libro también se cerraría. Entonces le vamos a dar que sí. Nos pide la contraseña del administrador. Vamos a dar Puro Excel, aceptar una licencia que no esté vencida. Le vamos a poner 28 de noviembre, aceptar, para que nos permita ingresar. Vamos a dar al F11 para ir al código y aquí me faltó decirles la instrucción que debemos declarar en el This Workbook o en el método Open del libro. ¿Para qué? Para que valide esta fecha. Esto es súper importante. Si saltamos este paso, pues no funcionaría porque necesitamos que esta validación se haga tan pronto el archivo se abre. En donde le decimos que en el evento Open, o sea, acá tenemos los eventos del libro, elegimos Open, va a lanzar la pregunta que acabamos de ver, en donde nos dice, hola, bienvenido a Puro Excel, ¿quieres continuar? Si le damos Yes, entonces sigue. Enseguida
valida si la respuesta fue correcta o fue sí y nos dice que se va a activar la hoja 1 y va a llamar la instrucción validar licencia. Si damos no, pues el libro se cerraría. Esto es importante. Listo. Vamos a ir a hoja parámetros, vamos a desbloquearla un momento, vamos a dividir la pantalla en donde le vamos a colocar de nuevo una fecha vencida. Vamos al módulo método inputbox y vamos a lanzar la validación. No sin antes, habiendo colocado una interrupción acá, una acá, una acá y una acá. Vamos a dar acá F8, F8, seguimos, acaba de ocultar la hoja, va a validar si la licencia está vencida. Como está vencida, llama al procedimiento renovar licencia, F8, al controlador de errores, vamos a continuar, me dice que si quiero renovar la licencia, le digo que sí, valida la respuesta, como fue correcta, nos llama y nos dice digite la contraseña de administrador, aceptar. Ahora vamos a dar F8, veamos que digité mal la contraseña a propósito para mostrarles cómo funciona, entonces me dice credencial incorrecta, le vamos a dar aceptar, entonces el libro se cerraría, pero vamos a detenerlo para que no se cierre porque quiero seguir mostrándoles cómo funciona esto. Enseguida ahora vamos a dar de nuevo F5 acá, nos dice que la licencia está vencida, le decimos que sí, valida la respuesta, nos pide la contraseña, vamos a escribirla bien, vamos a darle a aceptar, valida la contraseña ingresada, nos lanza el mensaje para digitar la nueva fecha de licencia, pero aquí también les va a mostrar el último paso que sería el controlador de errores. ¿Qué pasa si yo digito acá un texto? Recuerden que la variable nueva fecha es de tipo DICE, por eso entonces el archivo lo que va a hacer es validar si la fecha ingresada, si el dato ingresado si es una fecha o no. De lo contrario nos lanzaría un error en donde nos diría no coinciden los tipos. Por ende, pues la aplicación se caería y no queremos que la aplicación se caiga ya que es importante lo que estamos haciendo validando la licencia. Vamos a dar aceptar. Entonces, como se cometió el error, salta automáticamente al control de errores, en donde nos va a mostrar un mensaje en donde nos dice el valor ingresado no es una fecha. Al dar aceptar, va a llamar de nuevo el procedimiento renovar licencia. Damos F8 y empieza de nuevo. Donde nos dice que si queremos renovarla, le decimos que sí. Le damos de nuevo F8. Nos pide la contraseña del administrador. La escribimos y damos a aceptar. Damos F8 y ahora nos dice digite la nueva fecha de licencia. Vamos a digitar una fecha que no esté vencida. Damos a aceptar y aquí vemos que nos dice licencia renovada con éxito. Vamos a dar a aceptar y nos permite el ingreso a nuestro aplicativo o archivo de Excel. Vamos a dar guardar hasta acá, cerramos. Si este video te ha gustado, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu opinión en los comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.